El zumbido de la oficina se desvaneció mientras estallaban los aplausos, pero yo me quedé helada, una sombra en medio de la celebración. Soy Lila Marie Kane, una veterana con 15 años en VNEX Logistics, donde había vertido mi alma en hacer rentable una región en declive, $7 millones, en ingresos salvados a través de implacables semanas de 80 horas, cenas familiares perdidas y sesiones de estrategia a medianoche. Mi liderazgo fue la columna vertebral de este triunfo. Sin embargo, mientras el equipo vitoreaba mi nombre, fue ahogado por la voz arrogante de nuestro nuevo director, Victor Hensley. Escalaremos esto bajo la visión de Nora Blake, declaró, señalando a una recién llegada cuya única contribución era su lealtad a Victor. La traición me golpeó como un cuchillo frío, una oleada de shock e indignación moral retorciendo mis entrañas. Yo había construido las operaciones del sureste de VNEX desde un puesto de avanzada, desmoronado mi lealtad grabada en cada solución operativa. Sin embargo, me hicieron a un lado mi competencia considerada irrelevante. Mis dedos apretaron el desgastado llavero de plata que mi padre me dio cuando empecé su peso, un amargo ancla de confianza rota. La mirada de Víctor era un desafío burlón retándome a reaccionar. No lo hice. Mi ira no fue un rugido. Ardía a fuego lento una brasa controlada que encendía un plan. El cliente aplaudió a Nora, ajeno a que yo era su pilar, no sus promesas vacías. La injusticia no era solo mía. Era un robo de mi legado, un agravio que exigía equilibrio. Salí de la reunión, mis pasos medidos, mi rostro compuesto, pero por dentro era un horno de propósito. En mi escritorio abrí un disco seguro Anchor que albergaba cada informe correo electrónico y registro de transacciones creados en mi tiempo libre, intocables por VNEX. Pensaron que me habían silenciado, pero una satisfacción fría me invadió, no por furia, sino por su error fatal. Mañana me reuniré con Action Solutions, el rival de VNEX armada con mi verdad. La arrogancia de Víctor sería su ruina y saborearía la justicia tranquila y poética del desmoronamiento de su imperio, mi intelecto un arma más afilada que cualquier arrebato podría blandir. El crepúsculo de la ciudad arrojaba un resplandor frío e inflexible a través de la ventana de mi apartamento, amplificando la cruda traición que bullía en mi interior después de la perfidia de VNEX Logistics. Era jueves por la noche, y yo, Lila Marie Kane, todavía me tambaleaba por el borrado por parte de Victor Hensley de mi rescate regional de $7 millones, su anuncio arrogante entregando mi triunfo a Nora Blake, una novata cuyo único mérito era su lealtad a él. La injusticia de mi devoción de 15 años forjada en los días del puesto de avanzada desmoronado de VNEX, siendo descartada, caló hondo una herida moral latiendo con shock e indignación. Mis dedos trazaron el desgastado llavero de plata de mi padre sus bordes, anclándome mientras me sentaba en la mesa de mi cocina, la pantalla de mi portátil proyectando una luz cruda. Mi ira no era un grito, era una forja humeante canalizando la traición en una estrategia para reclamar mi legado. La mirada burlona de Víctor y la sonrisa inmerecida de Nora en la reunión habían encendido una resolución no temeraria sino quirúrgica. Abrí mi disco Anchor, una fortaleza de informes correos electrónicos y registros de transacciones creados en mi tiempo libre fuera del alcance de VNEX, mi escudo contra su robo. El cliente Cenex Transport confiaba en mí, no en la jerga hueca de Nora. Su responsable, Rhea Patel, me había enviado un mensaje horas antes desconcertada a Lila. «Estás fuera de la región, necesitamos respuestas». Mi pulso se aceleró, una satisfacción fría surgiendo no por rencor, sino por el paso en falso de Víctor. Respondí asegurando una reunión discreta para tomar café el viernes, sabiendo que la fe de Cenex en mí podría cambiar el rumbo. Primero necesitaba que VNEX sintiera mi ausencia. Usando una VPN segura, accedí a su servidor de operaciones. Mis credenciales descuidadamente dejadas activas revelaban que su cadena logística era una cáscara frágil, dependiente de mis optimizaciones ahora bloqueadas en mi disco.
Víctor creyó que había robado mi trabajo, pero había agarrado vapor. Pasé la noche perfeccionando una propuesta para Action Solutions, el rival de Vinex, renombrando mi estrategia como CoreFlow, un 30% más eficiente y legalmente mío. Cada pulsación de tecla era un desafío, cada revisión, una reclamación, el dolor de las cenas familiares perdidas y las llamadas de crisis impulsando mi concentración. Al amanecer, mi propuesta era inexpugnable, registros métricas y prueba de mi único liderazgo. La reunión con Rea estaba programada en una cafetería tranquila, un escenario neutral para exponer la mentira de Víctor. Llegando temprano, apreté mi llavero su plata, dándome firmeza, mientras Rea entraba su mirada penetrante. Lila, nos quedamos por ti, dijo con voz firme. Nora no pudo nombrar una sola ruta. Mi corazón latió con fuerza, no con victoria, sino con el pulso tranquilo de la justicia. Compartí las métricas de CoreFlow, insinuando el interés de Action. Rea se inclinó. Si te vas, estamos contigo. De vuelta en casa, mi aliada de operaciones, Mira Holt, le envió un mensaje. Las rutas de Vinex son un desastre. Nora está perdida. Víctor está culpando al personal. Sonreí imaginando su caos, sabiendo que su cadena estaba condenada. Mi ausencia fue que una reprimenda ensordecedora, mi silencio una hoja más afilada que su traición. El aire fresco de la mañana del viernes era nítido, cortando la niebla de la traición de Vinex Logistics, con una claridad que afiló mi resolución. Yo, Lila Marie Kane, estaba lista para convertir mi rescate regional de $7 millones, mi creación robada por Victor Hensley y acreditada a Nora Blake, en un arma de verdad. La injusticia de que mi lealtad de 15 años fuera borrada, mis soluciones operativas, entregadas a una novata, quemaba con una indignación moral que alimentó no el caos, sino una estrategia quirúrgica. La burla arrogante de Víctor y el papel inmerecido de Nora habían encendido un fuego, mi ira controlada, ahora una hoja afilada para la justicia. El llavero de plata de mi padre reposaba en mi bolsillo su peso, anclándome mientras entraba a la elegante sede de Action Solutions, un marcado contraste con el engaño de Vinex. Mi disco Anchor, una bóveda de informes, correos electrónicos y registros de transacciones legalmente míos, contenía el poder para desmantelar la mentira de Víctor. El café de ayer, con la responsable de Cinex Transport, Rea Patel, había cimentado su confianza. Sus palabras, nos quedamos por ti, aliviaron el dolor de las cenas familiares perdidas. La reunión de hoy con el CEO de Acción, Kiran Desai, encendería mi contraataque. La satisfacción fría no estaba en la venganza, sino en el colapso poético de la presentación a clientes del Q3 de Vinex a pocos días. Kiran me saludó con un asentimiento de respeto. Lila, hemos oído hablar de tu mala atribución. Revelé la demo de CoreFlow, su mejora de eficiencia del 30% y su enrutamiento optimizado, deslumbrando a su equipo. ¿Solo tu trabajo?, preguntó. Cada solución respondí con voz firme, el llavero pesado. Action me ofreció el puesto de jefa de operaciones regionales, Head of Region Operations, un comunicado de prensa nombrándome la arquitecta de CoreFlow y una asociación con Cinex sincronizada para interrumpir la presentación de Vinex. Acepté exigiendo protecciones de propiedad intelectual a prueba de balas. Mi corazón latía con la tranquila emoción de la justicia, el robo de Víctor sería su ruina. De vuelta en casa, Mira Holt envió un mensaje. Las rutas de Vinex están fallando. Nora no tiene ni idea. Víctor está gritando al personal de operaciones. Sonreí sabiendo que su logística despojada de mis optimizaciones era una farsa. Le envié un correo electrónico a Rea exponiendo sutilmente la incompetencia de Nora y la superioridad de CoreFlow, lo que llevó a Cinex a exigir los registros operativos de Vinex. Su respuesta fue rápida, solicitaron mis originales que yo había conservado meticulosamente. También di un aviso a un blogger de logística sembrando una publicación sobre legados operativos saqueados. Para la 1 p.m., los canales de Slack de Vinex zumbaban con pánico. Mira informó que Víctor regañaba al personal, su compostura desmoronándose. Mi indignación controlada ardía con más brillo cada movimiento. El acuerdo con Acción, la auditoría de Cinex, la onda del blog,
un hilo deliberado en su perdición. No grité. Mi ausencia fue un trueno. A las 3 p.m., el equipo legal de Binex envió un correo electrónico a Axion, una frenética consulta de asociación. Kieran la compartió. Mi respuesta fue inflexible, reconocimiento público de Lila Kane como arquitecta tarifas triples. La cláusula reflejaba su borrado, inamovible. El siguiente mensaje de Mira Victor está cancelando las demos a clientes. Es un caos. El clímax emocional no fue un enfrentamiento, sino una certeza silenciosa a mi llavero, un símbolo de verdad recuperada. Imaginé el shock de Víctor cuando aterrizara el comunicado de prensa de Axion, proclamando la creadora de CoreFlow su narrativa destrozada. A las 4 p.m., una analista de operaciones junior, Sarah Linwood, envió un correo electrónico. Tu trabajo en logística me inspiró a quedarme en el campo. Le insté a documentar sus contribuciones, mi propósito profundizándose. Al caer la tarde me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi visión. Binex había intentado borrarme, pero yo había diseñado su ajuste de cuentas, el lanzamiento de CoreFlow con Axion, una hoja cortando más profundo que su traición. Llegó una invitación a una cumbre de logística, mi nombre resaltado para una presentación magistral. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma al futuro, una fuerza tranquila lista para redefinir la narrativa de la industria, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz de nuevo. A las 5 p.m., Kieran confirmó el interés de Synex en un contrato de CoreFlow por $10 millones. Mi estrategia ya estaba cambiando las mareas de la industria. El peso de mi llavero me anclaba un recordatorio del legado que estaba construyendo, no solo para mí, sino para cada contribuyente silenciado que había sido pasado por alto. El colapso de Binex era inminente, y yo lo había orquestado no con furia, sino con precisión, cada paso calculado, un testimonio del poder de la verdad sobre el engaño. Mi ausencia fue más ruidosa que sus aplausos, y mi ascenso sería su ruina, una sinfonía silenciosa de justicia tocada en las cuerdas de su propia soberbia. Sabía que la junta directiva estaba observando, y pronto enfrentarían el costo de sus elecciones, no en mis palabras, sino en la evidencia innegable de su fracaso, en valorar lo que verdaderamente impulsó su éxito. El amanecer del lunes rompió con una resolución férrea su luz, cortando las persianas de mi apartamento como un heraldo silencioso del ajuste de cuentas que yo, Lila Marie Kane, había puesto en marcha contra la traición de Binex Logistics. Una semana después de asegurar mi acuerdo con Axion Solutions, el rescate regional de $7 millones, mi creación robada por Victor Hensley y acreditada a Nora Blake, se erigió como un punto de apoyo para exponer su engaño. La indignación moral de que mi lealtad de 15 años fuera borrada, mis ilusiones operativas entregadas a una novata, aún ardía una herida de injusticia que había afilado mi ira en un arma precisa y controlada. La burla arrogante de Víctor y el papel inmerecido de Nora habían alimentado una estrategia no de caos, sino de justicia poética. El llavero de plata de mi padre reposaba en mi escritorio, su peso un pulso firme mientras abría mi portátil, la carpeta. Anchor, una fortaleza de informes y registros de transacciones intocable por Binex. El pacto del viernes con el CEO de Axion, Kieran Desai, y la confianza de la responsable de Synex Transport, Rhea Patel, habían preparado el campo de batalla. Hoy, la presentación a clientes del Q3 de Binex se enfrentaría a mi verdad. A las 8 a.m., el comunicado de prensa de Axion estalló. Lila Kane, arquitecta de CoreFlow, se une a Axion como jefa de operaciones regionales. Mi teléfono zumbó con notificaciones de LinkedIn, colegas periodistas y ex-empleados de Binex atónitos. Mira Holt envió un mensaje. La presentación de Binex se hundió. Nora se atragantó. Víctor está gritando al personal de operaciones. Imaginé su sala de control, la cadena logística vaciada sin mis optimizaciones fallando bajo escrutinio. La satisfacción fría no era venganza, sino justicia, la mentira de Víctor implosionando. Rhea envió un correo electrónico confirmando el giro de Synex hacia CoreFlow, su auditoría exponiendo la ineptitud de Nora. Lila,
eres nuestra columna vertebral. Escribió aliviando el dolor de las cenas familiares perdidas. La publicación en el blog de logística que yo había sembrado, Legados operativos saqueados, se volvió viral. Logistics Truth se hizo tendencia. Vinex criticado en hilos mordaces. Para las 10 a.m., sus acciones cayeron un 18%. El pánico en la sala de juntas se derramó en EC. Le reenvié la publicación a REA, lo que llevó a Cinex a exigir una investigación de liderazgo. Mira, informó la discusión a gritos de Víctor con el personal, su pulcritud destrozada. Mi indignación controlada ardía con firmeza cada movimiento, la revelación de Axion, el cambio de Cinex, la ola del blog, una puntada deliberada en la caída de Vinex. No grité. Mi ausencia fue una tempestad. Al mediodía, el equipo legal de Vinex envió un correo electrónico a Axion, una desesperada súplica de licencia. Kiran la compartió. Mi respuesta fue irrefutable. Reconocimiento público de Lila Kane como arquitecta tarifas cuádruples. La cláusula reflejaba su borrado no negociable. Para las 2 p.m., Cenex rescindió su contrato con Vinex, citando fallos operativos. El último mensaje de Mira Víctor está fuera. La junta está en crisis. El clímax emocional no fue la confrontación, sino la certeza mi llavero, un talismán de poder recuperado. Imaginé el shock de Víctor al ver mi nombre en tendencia, no como víctima, sino como visionaria. A las 3 p.m., Sarah Linwood, la analista junior, envió un mensaje. Tu resiliencia me mantiene en logística. Le insté a documentar su trabajo, mi propósito profundizándose. Vinex había intentado enterrarme, pero yo había esculpido su ruina, con precisión, el lanzamiento de Core Flow con Axion, una hoja cortando más profundo que su traición. Para las 4 p.m., llegó una invitación a una cumbre de logística, mi nombre encabezando una presentación magistral. Me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad sincronizando con mi resolución. El colapso de Vinex fue obra suya. Mi ascenso fue mío. A las 5 p.m., Kiran llamó confirmando el contrato de Core Flow de Cinex por $12 millones. Las acciones de Axion subieron un 12%. Mi estrategia no solo había expuesto a Vinex, sino que había elevado a Axion mi legado, una piedra angular de una nueva era. Al caer la noche sostuve mi llavero su plata, un testimonio de mi viaje. Mi verdad, no sus mentiras, daría forma a la industria, una fuerza tranquila, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. Para las 6 p.m., una revista de logística solicitó una entrevista sobre el impacto de Logistics Truth. Mi influencia ya estaba reconfigurando la narrativa. El pulso vespertino de la ciudad vibraba a través de las paredes de cristal de mi nueva oficina en Axion Solutions. Su energía vibrante, un marcado contraste con las ruinas humeantes de la traición de Vinex Logistics. Había pasado una semana desde que su presentación del Q3 implosionó, y yo, Lila Marie Kane, me mantenía resuelta el rescate regional de $7 millones, mi creación robada por Victor Hensley, y acreditada a Nora Blake, ahora un testimonio de mi resiliencia. La indignación moral de que mi lealtad de 15 años fuera borrada, mis soluciones operativas usurpadas una vez, había quemado, pero mi ira controlada se había enfriado en una fuerza estratégica, tejiendo un legado a partir de su engaño. Vinex se desmoronaba, acciones abajo 22%, Víctor destituido. Nora se fue, pero mi triunfo no era su ruina. Era mi ascenso Core Flow, ahora la estrategia insignia de Axion. La satisfacción fría no residía en su caída, sino en la verdad que había grabado en el corazón de la industria mi nombre, un faro para los olvidados. A las 9 a.m. lideré una sesión de planificación de Core Flow, el llavero de plata de mi padre en mi escritorio, su peso un ancla silenciosa. Personal de operaciones, la mitad ex de Vinex, seleccionados por mí, escuchaban atentamente mientras esbozaba una mejora de eficiencia del 35%, una visión nacida en noches robadas. Mira Holt, ahora mi estratega principal, presentó métricas con una confianza que yo había nutrido su crecimiento, una onda de mi influencia.
Rea Patel de Cinex Transport se unió por video su asentimiento, confirmando nuestro contrato de CoreFlow por $15 millones. Lila, estás redefiniendo la logística, dijo aliviando la punzada de las cenas familiares perdidas. Mi teléfono zumbaba con mensajes de LinkedIn. Colegas mentores. El presidente de una conferencia de logística invitándome a dar una charla magistral, mi nombre ya no una sombra sino un clamor. La publicación viral en el blog que yo había sembrado. Legados operativos saqueados, alimentó Logistics Truth, con mujeres compartiendo historias de créditos recuperados. Le reenvié uno a Mira. Tu lucha inspiró mis rutas. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza tranquila. Mi legado trascendió la traición de Vinex, empoderando a otras a levantarse. Para las 11 a.m., la junta de Vinex envió un correo electrónico a Axion rogando por una licencia de CoreFlow. Kiran Desai, CEO de Axion, sonrió con suficiencia, mostrándole su débil oferta sin mención de mi autoría. Redacté nuestra respuesta. Reconocimiento público de Lila Kane como arquitecta tarifas quintuples. La cláusula era mi espejo de su borrado inamovible. Mira envió un mensaje. Vinex está perdiendo más clientes. La junta está auditando los acuerdos de Víctor. No me regocijé. Su autodestrucción era justicia suficiente. A la 1 p.m. me reuní con el equipo de relaciones públicas de Axion, planificando una campaña Pioneras Reclamadas para destacar la innovación de CoreFlow liderada por mujeres conmigo en el centro. Mi resolución ardía brillante, no por venganza, sino por transformación. Cada paso, la confianza de Cinex, la plataforma de Axion, el despertar de la industria a un hilo en un tapiz de cambio. A las 3 p.m., Sarah Linwood, la analista junior, se acercó después de la reunión con voz temblorosa. Tu historia me hizo documentar mis flujos de trabajo. Le di mi tarjeta del llavero anclándome. Sigue liderando, dijo. Para las 4 p.m., una revista de logística envió un correo electrónico solicitando un reportaje sobre el impacto de Logistics Truth. Me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad latiendo con mi propósito. Vinex había intentado borrarme, pero yo había construido un escenario para otros. Mi verdad, una fuerza tranquila, reconfigurando la narrativa de la industria. Una invitación a una cumbre yacía abierta a mi nombre, resaltado para una presentación magistral. La satisfacción fría era absoluta no en sus ruinas, sino en mi luz perdurable, una justicia más afilada de lo que su engaño podría apagar. A las 5 p.m., Kiran confirmó la expansión del contrato de Cinex a $18 millones. Las acciones de Axion subieron un 15%. Mi estrategia no solo había expuesto a Vinex, sino que había impulsado a Axion a nuevas alturas, mi legado, una piedra angular de una industria transformada. Al caer la noche sostuve mi llavero su plata, un testimonio de mi viaje, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. El sol de la mañana bañó mi oficina de Axion Solutions. En un resplandor dorado, un vívido contraste con las cenizas desvanecidas de la traición de Vinex Logistics, ahora un eco distante. Había pasado un mes desde que su presentación del Q3 colapsó, y yo, Lila Marie Kane, me mantuve inquebrantable, el rescate regional de $7 millones. Mi creación robada por Victor Hensley y acreditada a Nora Blake, transformada en un símbolo de mi fuerza perdurable. La indignación moral de que mi lealtad de 15 años fuera borrada, mis soluciones operativas usurpadas. Una vez había quemado ferozmente, pero mi furia controlada se había cristalizado en un legado que redefinió el panorama logístico. Vinex era una sombra a sus acciones, abajo 45% su junta fracturada. Sin embargo, mi victoria no fue su ruina. Fue el faro en el que me había convertido CoreFlow, ahora un estándar global. La satisfacción fría no residía en su caída, sino en la verdad que había tejido en el alma de la industria mi nombre, un grito de guerra para los invisibles. A las 9 a.m., me paré ante un salón abarrotado en la cumbre global de innovadores logísticos, Global Logistics Innovators Summit,
el llavero de plata de mi padre en mi bolsillo, su peso una fuerza de anclaje. Mi presentación magistral, verdad en las operaciones, cautivó a analistas CEOs y estudiantes, mi voz firme mientras compartía no el fracaso de Binex, sino el poder de reclamar el propio trabajo. Intentaron borrarme, dije, pero la verdad construye sistemas, no fachadas. El aplauso rugió, sanando las cicatrices de las cenas familiares perdidas. Mira Holt, ahora mi subdirectora de operaciones, brilló desde la primera fila su cuaderno, un testimonio del coraje que yo había encendido. Rhea Patel de Cinex Transport se acercó después del discurso, su apretón de manos firme. Lila, el despliegue de CoreFlow por $20 millones es impecable, dijo su confianza, un bálsamo para los sacrificios pasados. Mi teléfono zumbaba con publicaciones de Logistics Truth. Mujeres asegurando sus métricas, un analista dándome las gracias por su resolución para exigir crédito. Le reenvié uno a Mira. Tu historia me dio mi voz. El clímax emocional no fue un conflicto, sino una certeza tranquila. Mi legado era un faro guiando a otros más allá del engaño de Binex. Al mediodía, el equipo de relaciones públicas de Axion me informó sobre Pioneras Reclamadas, una campaña que elevaba la historia de CoreFlow, liderada por mujeres conmigo como su rostro. Kiran Desai, CEO de Axion, sonrió. Lila, estás reescribiendo las reglas. Asentí, mi resolución una llama constante, no por venganza, sino por cambio. Llegó la súplica final de licencia de Binex, aún eludiendo mi autoría. Redacté la respuesta de Axion Reconocimiento Público de Lila Kane, como arquitecta o no hay términos. Mira envió un mensaje. Binex es irrelevante. Los clientes se han ido. No me regocijé. Su final autoinfligido era justicia suficiente. A las 2 p.m., Sarah Linwood, la analista junior, dijo después del panel, con los ojos brillantes. Tu historia me enseñó a reclamar mis rutas. Le di su tarjeta, el llavero anclándome. Siempre pudiste, dije. Para las 3 p.m., una revista de logística solicitó un reportaje sobre el impacto de Logistics Truth en la industria. Me paré junto a mi ventana, las luces de la ciudad, latiendo con mi visión. Binex había intentado silenciarme, pero yo había construido una plataforma para otros, mi verdad. Una fuerza tranquila reconfigurando la industria. Un correo electrónico de la cumbre me invitó a presidir el panel de ética del próximo año, su nombre resaltado. La satisfacción fría era completa, no en sus cenizas, sino en mi radiante legado, una justicia más afilada de lo que su traición podría atenuar. A las 4 p.m., Kiran confirmó la expansión del contrato de Cinex a $25 millones. Las acciones de Axion subieron un 18%. Mi estrategia había impulsado a Axion a nuevas alturas, mi legado una piedra angular de una industria transformada. Al caer el atardecer, sostuve mi llavero su plata, un testimonio de mi viaje, asegurando que nadie pudiera apagar mi luz. La nueva iniciativa de Axion, una beca de logística para mujeres nombrada en honor a CoreFlow, llevaba a mi visión una promesa de inspirar a generaciones a reclamar su valía con coraje inquebrantable. Un año después de la traición de Binex Logistics, yo, Lila Marie Kane, me paré en el escenario de la cumbre global de mujeres en logística Women in Logistics Global Summit, el horizonte de la ciudad un lienzo radiante detrás de mí. El robo de Victor Hensley de mi rescate regional de $7 millones, acreditándoselo a Nora Blake, era una cicatriz tenue su injusticia, ahora una piedra angular de mi fuerza. La indignación moral de que mi lealtad de 15 años fuera borrada había alimentado una resolución controlada, transformando la traición en un legado que reconfiguró la industria. Mi marco CoreFlow, el buque insignia de Axion Solutions, había establecido referentes globales, pero mi verdadero triunfo fue la chispa que encendí en otros. El llavero de plata de mi padre reposaba en mi bolsillo mientras me dirigía a un auditorio lleno de analistas ejecutivos, estudiantes sobre ser dueña de la propia verdad. Intentaron silenciarme, dije con voz clara,
pero la verdad construye futuros, no ruinas. El aplauso se desbordó sanando las heridas de las cenas familiares perdidas. Mi satisfacción fría arraigada no en la caída del 50% de las acciones de Binex o la oscuridad de Víctor, sino en el movimiento Logistics Truth que yo había inspirado. Mira Holt, ahora directora de operaciones de Axion, estaba entre bastidores su aplomo, una onda de mi impacto. Rea Patel de Cinex Transport envió un mensaje. Lila, la fase de $30 millones de Core Flow es tuya para liderar. Mi teléfono zumbaba con mensajes mujeres asegurando sus flujos de trabajo, una joven analista dándome las gracias por su coraje para reclamar crédito. El clímax emocional no fue un choque, sino una certeza tranquila. Yo había forjado un mundo donde el borrado no era el destino. La súplica final de licencia de Binex, aún eludiendo mi autoría, encontró mi respuesta firme: reconozcan a Lila Kane o desvanézcanse. Su silencio selló su irrelevancia. Al cierre de la cumbre, una analista de 22 años con los ojos brillantes dijo: me enseñaste que puedo dar forma a mi futuro. Le di su tarjeta el llavero anclándome. De vuelta en Axion, Kiran Desai propuso una beca financiada por Coreflow para mujeres innovadoras. Junto a mi ventana las luces de la ciudad reflejaban su propósito, el llavero, el peso de su verdad, un faro para los silenciados. La invitación a presidir el panel de ética de la cumbre yacía abierta su nombre resaltado. Su luz, no las cenizas de Binex, fue su justicia, una victoria aguda y perdurable sobre su traición. Mi viaje, como Lila Marie Kane, desveló una verdad tan penetrante como empoderadora a la traición, aunque una herida aplastante puede forjar un espíritu inquebrantable. El robo de Binex Logistics de mi rescate regional, de $7 millones, acreditándoselo a otra, fue una injusticia desgarradora, haciendo eco de las luchas silenciosas de aquellos que vierten sus almas en el trabajo, solo para ser borrados por el frío agarre de la ambición. La indignación de que mi lealtad de 15 años fuera descartada podría haberla destrozado, pero encendió una resolución tranquila y feroz. Aprendí que el poder no reside en gritar, sino en blandir la verdad, con precisión, convirtiendo su engaño en su triunfo. Mi marco Core Flow y el movimiento Logistics Truth, que encendió, se convirtieron en un faro para cada analista soñador y héroe anónimo hecho a un lado. La satisfacción fría no estuvo en el colapso de Binex, sino en la analista de 22 años que dijo: me enseñaste que puedo dar forma a mi futuro. Esta es la lección profunda. Cuando intentan apagar tu luz, tu verdad puede encender una revolución. Para aquellos que se han sentido invisibles, su trabajo es su escudo, su silencio, una estrategia, no una rendición. Me paré en el escenario de la Cumbre Global de Mujeres en Logística, el llavero de mi padre en mano, no para regocijarme en ruinas, sino para iluminar caminos para otros. Tú también puedes transformar el dolor en propósito, la traición en legado. Compartamos estas historias, animémonos mutuamente y redefinamos el coraje. Suscríbete a nuestro canal para más relatos apasionantes de resiliencia y sabiduría que nos recuerdan tu voz es imparable y juntos la haremos volar.